Transmite Canal 4. Canal 4. Circuito cerrado de televisión. Circuito cerrado de televisión. El Dorado. Misiones, República Argentina. Estimada teleaudiencia del Canal 4 El Dorado, estamos nuevamente acá Lelo Reyes y yo, Roberto Gutiérrez, para presentarles algunas imágenes del Dorado. Tengo que contarle algunas cositas, por eso quisiera apurar un poco el trámite. Lelo, si podés saludar y después ya continuamos con el... Buenas tardes, muy buenas tardes a la amable audiencia de Canal 4 y esperemos que sea al agrado de ustedes todo lo que tenemos preparado. Bueno, mañana comenzamos con otra etapa de nuestra presentación, que vamos a tratar de hacer presentaciones por barrios del Dorado. Pensamos comenzar con el barrio Belgrano, que es el barrio uno de los más populosos del Dorado y con más tradición, y como si fuera poco, aquí mi amigo Lelo, Que yo me crié. se crió en ese barrio y tiene mucho conocimiento y bueno, queremos aprovechar toda la sapiencia de él y sus recuerdos, pero también necesitamos algunas imágenes del barrio, sobre todo las imágenes más antiguas, como para poder hacer dos presentaciones. Si no conseguimos algunas imágenes adicionales, se hará una sola, pero yo supongo que la gente se va a interesar, va a querer que se vea su historia también, de dónde nació o dónde vivió, ¿no es cierto? Así que yo creo que la gente va a aportar. Bueno, hecho esta aclaración, vamos a comenzar ya con la primera imagen. Esa es una imagen del taller del señor Kozik, que tenía una sociedad con Hasser. Sí, con Sigfrido Hasser. Con Sigfrido Hasser, Hasser Kozik, ¿no es cierto? Sí. En el kilómetro 11, donde hacían es un taller metalúrgico. Y ahí en ese lugar hacían las famosas cilindros rotativos para el secado de la yerba mate, la secanza. Eran unos tanques enormes que algunas veces no entraban en ese tinglado. Ahí se los ve, ahí hay dos. Y tenían en la calle también, tenían terminados los tambores estos para llevarlos después a su ese taller quedaba al lado de Máximo Kreis, y de un lado y del otro lado estaba una peluquería, que era la peluquería del señor Nolf, en el kilómetro 11. Bueno, y acá hay otra imagen ya donde están los que trabajaban ahí en ese taller. El que está a la izquierda es el señor Tomás Schroeder. El que está en el centro es Adam Schamne. Y a la derecha sí es Manfredo Kozik, que era uno de los socios de este emprendimiento que tenían ahí en el kilómetro 11. Bueno, y acá ya se los ve a la gente del taller cuando llevaban uno de esos tambores, ¿no es cierto?, al 9 de julio, al secadero de Evaldo Konopaski. Y ahí es el que está a la derecha en la foto. Fíjense lo enorme que eran estos tambores rotativos con los que se suplió al famoso barbacoa. La secanza. Sí. Claro, para la secanza de la hierba. Sí. En la audición pasada, Lelo le comentaba cómo se hacía a través del barbacoa. Bueno, con esto primero se hicieron unos tambores rotativos manuales,
que una persona directamente, él en forma con el manual hacía girar ese tambor Hacía el arriba trabajo de las llamas. el trabajo de burro. Claro. Después, con el tiempo sí, ya se mecanizó y bueno, ya se llegó a este tipo de secanza. Bueno, para la gente que más o menos tiene una cierta edad, creo que esta foto le debe ser familiar. Estas eran las imágenes de los colectivos de la empresa ETC. Este era el colectivo de la línea 5. La persona que está ahí al lado era el señor Leimer. ¿Te acordás de Leimer? Sí, el chofer de ese entonces. Sí, Muchos años él manejó esa línea. Claro, y él hacía también hacía muchos viajes yo recuerdo haber viajado con este colectivo a Iguazú, porque era muy entretenido con los pasajeros, se iba haciendo chistes y qué sé yo. Bueno, entonces la gente pedía que se vaya. Muy atencioso. Don Leimer, ¿no es cierto? Bernardo Leimer. Bueno, y esta es otra imagen que me trajo hace unos días Lucy Movinsky, donde están está ella con sus parientes allí, esta foto fue sacada en el año 1947, y en ella está Esteban Movinsky, que es el padre de ella y del clan Movinsky. Sí, del clan Movinsky, así es. Está Lucy, está Irene y una amiga, ¿no es cierto?, que era del kilómetro 23. Elena Ibañez. Y están parados ahí en esa imagen, ¿no es cierto?, el padre del ingeniero Movinsky, de Irene, de José, que es Cacho, y Luciano, Esteban, que es nenito. Y Esteban hijo, entonces. Ya los hijos, sí, de la familia Movinsky. Ellos vivían allá en la zona del kilómetro 23, el 9 de julio, ¿no? Bueno. En el límite. Y esta imagen ya es... Vos estabas... de gente conocida, era del casamiento de Pelusa Hoffman con Rudy Posil. Y entre los invitados que están en la foto están la primera al lado de la espalda de Feli Marchievi, era una sobrina de él. Y Feli Marchievi, Fini Mechede, que es la peluquería Fini, y está don Malicia, empleado bancario, y su señora Marioca Vandervoort, sí, es un apellido holandés, y sus hijas también. Ajá. Una foto linda, muy linda. Yo también estuve invitado en ese casamiento, en esa fiesta, muy lindo, tenemos lindos recuerdos. Bueno. Y esta imagen es familiar porque esta fue sacada en mi casa, en la década del 50. Era la época en que se reunían los amigos del básquet. En esa época el básquet, aunque le parezca mentira, estaba muy desarrollado. Fíjese ahora, hay 3 equipos acá en El Dorado. Está el Tirica, el Coatí y Tamanduá. En esa época había 7 hasta 9 equipos de básquetbol. Era otra época. Bueno, fue el contagio cuando Argentina salió campeona mundial en el año 50, creo que se fue. Entonces todo el mundo se largó a jugar básquet. Después se vino abajo un poco la actividad, ¿no es cierto? Bueno, en esa imagen reconozco que era mi casa por la pared de tabla, ¿no es cierto?, que está ahí. Y bueno, y los que están allí, el que está a la izquierda es Ernesto Berle, que ya no está con nosotros. Luego está ahí Bubi Pretzel, ¿se acuerda de Bubi que tenía? Bubi, Jordan era un muchacho que trabajaba en la empresa ETC. Sí. Después estaba Cristina Berle, que
Después se casó con Alejo Ramos, recuerdo. Bueno, y más a la derecha está el Ladislao Secats, que es el que tenía la tienda La Unión. Bueno, más a la izquierda está Moisés Segovia y Dora Cornell. Bueno, abajo, el que está ahí detrás de esa persona que tiene una especie de pañuelo, ese es Leoncio Gutiérrez, que era mi padre, ¿no es cierto? Y el que está de saco y corbata era Tino Orfila, un muchacho que vivía ahí en la zona del kilómetro 4, ahí frente a lo de Durian, ahí donde, eso es donde está ahora Las Vertientes. Sí. Toda esa, ahí había una serie de casas que se sacó cuando se hizo la apertura de la avenida San Martín, se hizo la ampliación Cuando y se hizo el asfalto. Así es. Sí. Bueno, y esta es otra foto donde se observa también a mi padre ahí, que está tocando la guitarra. Se ve que era un cumpleaños, o estaban festejando algún acontecimiento muy importante en la escuela. Donde se lo ve ahí estaba también el director de la escuela 129, que era de Anquín. De Anquín, ¿Te acordás? Y bueno, y hay entre otras personas que yo conozco que está ahí Marta Fernández, que era la señora de Manfredo Fleischer. Sí, señor. Así que esto... también está Ana Polós, que es la que está atrás de Marta Fernández. Así que esta era entonces una reunión de los maestros de la escuela 129. Reunión de camaradería. Bueno, y esta foto tiene algo que ver con una que vimos la semana pasada, que fue el campamento de vialidad que funcionaba ahí cerca del Piraí Guazú, en el balneario municipal, el actual balneario municipal. Ahí funcionaba el campamento de vialidad nacional. Sí. Y estos eran empleados de vialidad que venían a hacer trabajos y venían ya con los camiones para trabajar, ¿no es cierto? Vos me decías, Lelo, que vos le conocías a uno de los que están ahí. Eran camiones Bedford chiquitos, pero con carrocería volcador. Ah, volcador. Sí, y eran como 6 o 7 camioncitos, y el del medio era el chofer, se llamaba un Calix, era amigo nuestro, amigo de nuestra familia también, una persona muy trabajadora. ¿Y estos camiones estaban radicados acá en El Dorado? Sí, estaban en El Dorado. En ese momento era el año 62, 63. Eran motores Bedford y camiones frontalitos, eran chiquitos, medianitos, digamos. Claro, sí. Bueno, hay que ver la época con también. Calix, sí. Bueno, y esta otra imagen es una imagen que me gusta mucho porque está ahí un pionero del Dorado realmente, que fue don Aykoski. Don Juan Aykoski, sí señor. Esa foto es del año 1943, donde se ve ahí el cartel arriba, en la esquina, que era Casa Colón, ¿no es cierto? A su vez era almacén y era tienda, ¿no es cierto? Un sector almacén, otro exactamente, tienda. tenía dividido. Y como novedad, fíjese aquí a la derecha, esa vidriera que está ahí, esa fue la primer vidriera que tuvo un comercio acá en El Dorado. Por primera vez se pudo hacer Sí, porque antes eran todas puertas de madera. Era todo de madera, sí. Entonces él hizo una vidriera vale la redundancia, con vidrio, y para poder exhibir de día y de noche. Sí, que la gente mire lo que hay adentro. Exactamente, fue toda una novedad un en aquel momento. acontecimiento, sí señor. Todo el mundo pensaba, ¿cómo no le van a robar las cosas? Sí. Porque todo el mundo piensa de esa forma cuando aparece una cuestión de este tipo. Lo primero piensan que le van a afanar. Sí. Bueno, y esta es otra de una vidriera que hizo don Aykoski un 12 de octubre del año 61 ya, donde se estaba celebrando el Día de las Américas, entonces en aquel momento, ¿no es cierto? Y puso las banderas de los países del continente americano. Sí, era toda una novedad, era la exposición de banderas. Sí, así es.
No era muy común ver en los comercios una cosa sí. de eso. Bueno, y esta es la construcción, la casa en construcción de la familia Hofmöckel. Se ve que recién habían terminado de techar, techo de tablilla. De tablilla, sí. Pero era una hermosa casa para la época. Era para eso, digamos, era un caserón. un caserón, efectivamente. Sí. Y ahí se ven, viste, la famosa lata con las masitas bubú, sí, ahí se ven con la las tapa latas. y todo. Sí. Eso se la- vendía al menudeo también, pero el que compraba así una lata entera tenía descuento también. Claro, entonces se ocupaba la lata, tenía Claro, distintas sí, era usos. un ingenioso también. Claro, era para una- guardar era las cosas de los ratones. Claro, todo. era de lata y tenía una especie de una ventana redonda. Sí, Era vidrio eso. Sí, vidrio, era. sí, vidrio, sí. Y ¿Dónde? la tapa arriba. ¿Dónde? Había de diferentes medidas. Y más al fondo también se ve una parte de la cocina a leña, que está ahí, con su chimenea hacia arriba. Y en las cocinas se usaban mucho esas latas para guardar alimentos, pero Claro, entonces sí. los ratones, Los las ratones alimañas especialmente, sí. no podían acceder, ¿no es No. cierto? Y por ahí tenían gallinas todas sueltas también, y También. entraban todos también. Así es. Bueno, esta foto es del Foto Club El Dorado, que fue una institución que anduvo que muchos años funcionó acá. estuvo, sí. Esta gente lograron muchos premios, Sí, inclusive a nivel a, nacional. a concursos nacionales intervinieron, sí. ¿Será que era por el tipo de paisaje o por la calidad de los, Claro, de los fotógrafos? ¿no es la, cierto? la cámara de fotógrafos, pero eran los fotógrafos amateur, daban el tema que tenía que sacar para un concurso, y los de Misiones, más de una, o sea, ganaron muchos concursos así del es. primer premio, Sí, digamos. sí, sí. Bueno, Carlitos vamos a dar los Hoffman. nombres de los que están ahí en Sí. esta foto. El primero, el que está de espalda, mirando hacia la cámara, es Conrado Folcar. Folcar, sí, el ingeniero Folcar. Sí, sí. A su lado, a la izquierda, está Maselli y su esposa, Alberto Macedo. Alberto Maselli. Luego está Adolfo Gurner, que tiene la ropa oscura y anteojos, ¿no es cierto? Un poco más al lado, a la derecha, está Carlos Hoffman. Y el último que está ahí a la derecha es el señor Lassi, el Don padre. Juan Lassi. Claro que ellos tenían acá en El Dorado Casa Lassi, el padre Sí. de Luis Lassi, ¿no es cierto? Que era Exactamente. corredor de motos y acá en El Dorado. Bueno, esta otra imagen muy linda que es el Colegio Hindenburg. Porque el Colegio Hindenburg comenzó allá En el kilómetro 14. en el kilómetro 14. Luego, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Argentina toma parte en el conflicto y le confisca los bienes a la sociedad allá que estaban trabajando en el kilómetro 14. Luego, más tarde, en el año 56, 57, comienza a recuperar, creo que el devolverlo, ¿no? Estado le devuelve, no Sí. sé si le indemniza o le devuelve el dinero, y con eso compran el terreno donde está actualmente la Sociedad Cultural Argentino-Germana El Dorado, señor. ¿no es cierto? Y se construye se hace esta construcción que tenía 3 grados y la dirección. Y un poco Era más todo de machimbre. totalmente de machimbre. Machimbrada, sí. Y a la izquierda estaban los baños, un baño para varón y para mujer, y eso era todo lo que había. Sí, sí. Me acuerdo que yo he ido a esa escuela en el año, cerca del año, en el 60, pero mi padre fue el primer director y maestro de esa escuela, él De esa hacía de escuela. todo. Era maestro, era director, Sí, era una ejercía. sola persona a cargo de la escuela. Sí. ¿No es cierto? Es una foto que, en este momento esa construcción ya no existe más. Sí, fue tapado Fue por totalmente otras. reemplazada ya. Sí, sí. Sí, se hizo todo. Pero en su tiempo era una novedad todo ese Así lindo es. edificio. Claro, sí, más hay una zona del kilómetro 11 Sí. que era medio desértico ahí. Sí, señor. Así que bueno, pues, vamos a seguir viendo otra imagen, a ver.
Bueno, esta es una ya de las épocas del Salón América. Sí, más o menos en el 50 todavía era. Ajá. De los hermanos Riveros. De los hermanos- ¿Eso eran ¿de dónde eran estos? Ellos, para mí, ellos vivían en Posada y Encarnación también. Ah, también Pero actuaban eran aquí. como 4 hermanos mismos, los integrantes del conjunto. Y una vez, me acuerdo, fueron invitados a tocar, amenizar un baile con su música del baile de los Cambán del barrio Belgrano. ¿En qué parte era? ¿En una pista? En un patio de una señora de Doña París se llamaba. Se Ah, vamos a ir contando después. Ajá. Sí. Pero eran muy, muy activos, muy generosos. Pero a veces quedaban 2 semanas acá porque ellos venían por barco. Claro. Y como llovía tanto, no podían llevar todos sus elementos, sus instrumentos también bajo la lluvia, entonces Claro, tenían sí, que sí, no cuidar. podían regresar. Y ahí dormían en la parte de arriba del altillo del Salón América, Ah, era mirá hospedaje. Sí, bueno, ¿no? Gente muy conocida, muy generosa eran ellos. Ajá. ¿Sí? Los hermanos Rivero. Bueno, y esta otra imagen es muy linda, es una foto de una exposición que se hizo en el kilómetro 11, ¿no es cierto? La novedad, acá Lelo se acuerda bien, era de Juancito Stoner. Sí. que- Juancito Stoner tenía un stand de venta de sus... en esos tiempos ya se prescindía de la batería para las radios, ya vino el transistor. Entonces Juancito, pero yo personalmente pienso que vendió más de 200 radios, la marca de la radio Juancito eran Bareté. Ajá. Y llevaba 4 pilas nomás y sonaba Claro, una barbaridad. sonaba muy bien. Y era el boom Del momento. de la feria que se hizo, de la exposición que se hizo. Sí. Yo recuerdo haber visto en la radio, esa Sí, colgada de un hilo de Sí, pescar. Y le aumentaba el volumen o bajaba la gente Sí. quedaban... Y nadie era se explicaba cómo andaba la radio y no tenía cable. ¿No es cierto? Porque todos estábamos acostumbrados Claro, el cable de la batería. al cable de sí. la batería. Claro, en aquel tiempo ya había radio a electricidad, pero mucha gente tenía todavía su radio a batería. Claro, así es. Era un éxito comercial lo que hizo Juancito Stoner. Bueno, esta foto es de la década del 70 más o menos, de los empleados de la sección consumo de la cooperativa agrícola El Dorado, que es de la parte de tienda, ¿no Exactamente. es cierto? Sí, señor. Que también fue un emporio en su época, ¿no? En su Yo tiempo, recuerdo sí. la ferretería, la tienda y el almacén era determinante. Ahí, por ejemplo, para comprar las telas de temporada, la señora de don Christopher, que era gerente en ese tiempo, iba con don Santiago Maciel Iban a comprar a Buenos comprar a Aires. Buenos Aires. Estaba la famosa Gati Chávez, Ajá. todas esas grandes ideas. De ahí traían todo eso. Sí, Sí, era Sí. muy exigente la gente, ¿no es Sí, cierto? Que sí, iban la también gente, a sí. comprar ahí. Bueno, y ahí vamos a tratar de ver algunas de las personas que estaban ahí. La primera de todas, la alta, es Annie Opperman. Y ella estuvo acá, después se fue a Suiza, estuvo mucho tiempo por allá y bueno, hace unos años falleció. Luego está Wagner, ¿cómo era que se llamaba? Victoria Wagner. Victoria Wagner, Sí. que era también muy conocida acá en Era el una Dorado. familia muy conocida. Añares trabajó Sí. en la tienda de la cooperativa. Sí. Bueno, luego que está de saco y corbata ahí, este es Santiago Maciel. Don Pero Santiago. Maciel estaba mucho tiempo en el almacén más que en la Sí, tienda. y después, Se ve que en era- ese momento cuando estaba- se hizo el edificio nuevo, era el Él jefe de estaba la tienda. prácticamente en la tienda Sí. juntamente con Balsetti, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, eran los dos que estaban ahí Estaba... en la parte de la tienda. Sí. Después la que está al lado es la Coca Medina, que era la hermana de Luis Alcántara. Sí, sí, sí. Un poquito más a la derecha está Héctor Avilgar. Héctor Avilgar, que se casó con una compañera de trabajo, Ajá. Aumer. Ah, sí, sí, sí. Cristina creo que se llamaba. Sí. Bueno. Se llama. Y después que está bien a la derecha, ese señor Guillén,
Don Guillén. Guillén, sí, era un muchacho que yo la otra vez ya les había contado de que él se fue en la época de la guerrilla aquí en el Paraguay. Él se armó, se agarró un rifle y se fue a combatir. Como voluntario. Y lamentablemente vino herido, volvió de allá. Pero yo también le recuerdo a ese señor, porque era vecino de nuestro barrio Belgrano, un muy buen jugador de fútbol, jugaba en el equipo de la FAC, de la Oleaginosa de Pinares. Y era un crack, don Guillén. Y eso, mirá lo que era. Bueno, este era un colectivo de la empresa Giglesi. Eran los colectivos que venían de San Pedro. Hacían el trayecto de San Pedro, El Dorado, por la ruta 16. Sí. Lo que llama la atención es que ya eran los carrozados, ¿viste? Ya eran totalmente metálicos. Sí, todo carrozado metálico. Lo que la gente siempre se quejaba, tenía poca ventanilla. ventanilla. En el verano era un horno. Un horno. Y encima se ve que venían como sardinas, porque yo siempre veía ese colectivo que venía repleto de gente. Sí, algunos hasta sacaban por la ventanilla en su cabeza. Para respirar. Sí, es cierto. Claro. Y uno de los choferes era don... Rojita. Uno de los Rojas, don Rojita también. Claro, sí, el padre de Facundo de Candú. Exactamente, sí. Sí, me acuerdo. Y después estaba don Coquito Ponce, también era chofer de eso, antiguamente. Sí. Ahora, ¿qué iglesia era de Nazareno? Sí, de don Neno. Don Neno era... Y después él le cedió a Steyer, a Juan Steyer. Steyer. Le vendió la línea, sí. Ajá. Bueno, y esta era otra también de la otra parte de la construcción del colegio Hindenburg. Se nota que esta foto fue sacada en el turno tarde, por la sombra de la nena esa que está ahí, y porque no usaban guardapolvo. A la tarde se daba el idioma alemán y... No, iban con vestido de guardapolvo, digamos. Sí. Bueno, seguimos. Esta otra... ¿Vos te acordás de esta foto? ¿Vos me dijiste que viste? Esta foto fue sacada cuando El Dorado cumplió 50 años. Y don Emilio tenía un stand ahí y lo que está colgado ahí representa una torta de los 50 años con 50 velitas, pero era una torta todo de flores naturales. Era una hermosura. Una obra de arte. Sí. Y don Emilio era, su profesión era de jardinero y florero. Ajá. Y hacía las coronas. Y después está a su izquierda de don Emilio, está su hija Elena, casada con don Martínez, que era agente de policía. Al lado de Martínez está su cuñado Emilio hijo, que vive en San Pedro. Y a la derecha de don Emilio está Marta, su hija, que vive acá en El Dorado con sus sobrinas, con Carolina y Emilia, todo eso. Una foto muy linda, pero era como si fuera una torta de chocolate, eso era todo con flores. Todo hecho de flores. Sí. Vos sabés que yo recuerdo, yo lo conocí a don Zundov cuando él, se ve que yo vivía en el kilómetro 11 y él venía todos los días, pasaba la tardecita, volvía de su vivero, de la chacra. Pero era constante, él todos los días a la misma hora él pasaba, y normalmente pasaba y algunas veces te traía flores o traía cosas en la bicicleta. Tenía una bicicleta esa de tipo repartidor de carne con un canasto adelante. Exactamente. Él venía ahí y se ve que se iba a su casa. Sí, también ahí en la casa tenían... Él vivía pegado a la casa que era de Lidia Weber, ahí en la calle Gaona. Gaona, sí, señor. Así es, allá arriba, enfrente de Sandoval. Al lado de Sandoval. Sandoval, así es. Bueno, y ahí está. Esa foto parece esa foto de Galán Recio, el que de la izquierda. Esa foto era más o menos del año 74. Y en ese entonces yo ya trabajaba por mi cuenta y don Juan Jensen me cedió una parte del galpón para yo trabajar ahí. ¿Vos trabajabas ahí? Sí, yo estuve 40 años ahí en el taller Merenda reparando radiadores. Y
El que está en el medio, don José Alberto Merenda, mi compadre, que ya no está más. Don Juan Jenser, antiguo pionero. Y arriba está Merenda chico y Hernán, mi hijo. Ajá. Ese ¿Eso que era- está atrás era el aserradero de Jenser? Sí, esa era la parte donde tenía la parte del aserradero que hacían machimbre, porque don Juan me contaba que era uno de los, él trajo una máquina machimbradora, uno de los primeros que hacía Ajá. machimbre acá en el Acá en Dorado. el Dorado. Porque todos los machimbres generalmente traían en barco de posada. Ah, ¿de qué época estamos hablando cuando de Bueno. esta foto? Esta foto del 74. 74. Y el tractor ese puso para empujar palos, así para acomodar, para cargar en los camiones, en los obrajes. Ese los brasileños decían puxa pau nomás. Sí, empuja el palo, el rollo y Claro, acomoda. ya. Sí. Y ese era de uno de los hermanos de Calúa, Bueno, don Raúl. Una foto que muy linda. ahí está. Esta imagen es del Bueno, esa también es la del imagen aserradero. del aserradero, digamos el segundo aserradero acá en El Dorado, era el año 24-25. El primero fue de Faubel, ¿no es cierto? No, don ¿No? Powell vino después ya. Ah, después. Sí, después de don Powell, digamos del 30 para arriba, Ah. hasta el 40 casi. Sí. Y allá al fondo, al medio de la foto, se ve la casa de lo que era de los Hartman, Hartman, sí, de sí. don Adán Hartman. Y está tomada de Esa una casa parte- después le vendieron a los Zarza, ¿no es cierto? Sí, y después don Chivé Zarza le compró a los Hartman. Claro, ahí yo Pero recuerdo... el terreno llegaba hasta lo que era la calle Formosa mismo. Hasta allá llegaba Sí. el terreno. Sí, Y vos tuviste, ¿te acordás que en esa casa ahí donde se produjo un accidente entre el matrimonio Sí. Zarza y Sí, se una- murieron los dos? sí, una Vos- diferencia familiar. Eso era Vos tuviste la desgracia de ver sí, todo, ¿no? yo era el único testigo. El único Sí, testigo. pero se hizo mucho tiempo. ¿En qué año fue eso? Yo era chico, yo Era recuerdo que habré tenido... 60 más o menos. Sí, quizás 59, 60. Sí, era. porque yo era muy chico y me acuerdo que todavía en mi familia, todo Sí. todo el mundo comentaba Sí, lo que y en había ese ocurrido. tiempo tenía su consultorio el doctor Díaz, ahí donde ahora Enfrente, está Chino. enfrente, sí. Sí, y él lo atendió, pero, Él le atendió sí, y no ya hubo era- caso. No, lamentable. Bueno, seguimos. Bueno, esta foto también es un espectáculo. Es el 7 de abril de 1947. Un desfile que se hizo ahí en la zona del kilómetro 9. En esa época se ve que cuando se hacían los desfiles se hacían al revés de lo que es hoy. Exactamente, sí. Se hacía de oeste a este. Y bueno, en esa imagen se observa a Gendarmería haciendo su desfile. Y después lo más interesante de todo es la parte de los edificios que están atrás. Sí, Fíjate que, por ejemplo, la casa de la familia Martens no estaba todavía. Estaba la casa de la familia Eibel. Eibel, que es la de que don está Walter ahí, Eibel, De sí, Walter sí. Eibel, sí. Sí, señor. No, el padre de él no se llamaba, Emilio creo que se llamaba, el padre de Walter. no, creo que es León. Ahí. O León, bueno. León, sí, pero tenía un pelo siempre... Patillas, sí, era muy... sí. Tenía una... Un pelo Cabello- enrulado, pero bien sí. gigante. Era Bueno, y después está la firma Inlauer. Fíjate el que Lauer, sí señor. ¿Cuántos años te estuvo Sí. funcionando esa...? Se ve el fondo, el techo de lo que era el salón de invierno del Copetín al Del Paso. Copetín al Paso, el salón de invierno, exactamente. Ahí se servía café, té, Sí. sobre todo las mujeres que Y en el querían fondo sí había un espacio libre, en el verano se Sí, extendía podían- más hacia adentro Claro, podían ir atrás. para brindar con cerveza. Bueno, y más atrás está el famoso Hotel Bellavista. Exactamente. El segundo hotel. En ese... El primer hotel se estaba sí. en la calle Malvinas y Christiansen, sí, señor. Es donde está ahora la funeraria La Misiones. funeraria, sí, señor. Ahí estaba el Hotel Bellavista, el primer Hotel Bellavista que era de la familia Blaser. Y después no sé cómo salió la familia
de Marchi con el nuevo... Y sí, con esa nueva- hicieron el nuevo un cambio ahí, un trueque, no sé por qué Ajá. cosa, por terreno y qué Bueno, sé yo. y más al fondo, lo que se ve allá a la izquierda, ya esa es la casa de la familia Mitchell. Exactamente. Y entre medio, en ese espacio que queda en blanco, ahí estaba la estación de servicio de Shell Zettelman, sí. de los hermanos Zettelman. Y en esas propiedades, Roberto, siempre había, yo veía, me llamaba la atención, carteles, propiedad de Fencar, decía. No decía de Blaser, era Fencar. Fencar. Uno de los pioneros que vivían también tenía extensiones de tierra y chacra en el 3, los Fencar. Sí. Bueno. Bueno, esta otra imagen, esta es ya de la escuela Hindenburg, también de la misma época de las fotos esas que se sacó, solamente que ahí están ya los alumnos. Ahí estuvimos mirando con Lelo esta mañana y bueno, algunas personas conocemos, lo que pasa es que la gente cambia demasiado. O Sí. creció muy pronto. Sí. Entonces, por ejemplo, mira, ahí uno de los que está de pantalón blanco ahí en el cuarto, creo que es Peta Fritz, ¿no es cierto? Sí. Que era Pedro Fritz en aquel Sí. momento. Después está otro muchacho ahí, Peloncho Loger, Peloncho, gran que era valor, el hijo Peloncho. de la Titina Loger. Sí, Otro que está también ahí es Gerardo Jan. Gerardo, sí. Gerardo señor. Jan, sí, que estaba casado con la Iris Ranger. Sí, Otro que está ahí también es Orlando Bacay. Orlando. Sí. Orlando Bacay. Así El es. único hijo de don Rodolfo Bacay. Así es. ¿Y cómo es? Después está también Billy Sanner. También está Guillermo Sanner. Sí. Y Y al lado de Sanner, ahí el que está abajo a la izquierda, el que está de cuclilla, que está sentado, ese es un Yesque, y es que sí. que es hermano de Luisa y Sí, Yesque, ¿no es cierto? Sí, Pero sí. no recuerdo el nombre. Sí. Sé que había uno de ellos que falleció muy joven. Yo no sé Sí. cuál de ellos es este chico que está ahí. Uno Bueno. de ellos todavía sobrevive. Ajá. Ese edificio tampoco no está más, ya fue totalmente Pues, reemplazado. sí. Bueno, Otra foto esta, mirá vos. histórica. Histórica. Ese era cuando 2 de mayo salió campeón en el año 72. Y salieron a festejar los hinchas y los jugadores. Y ahí el de la izquierda primero, Mario Ocampo. El petizo El Ocampo. famoso petizo, buen amigo Mario Ocampo. Y después estaba el jugador de 2 de mayo y atrás estaba el Gordo Roja, el hermano de Ricardo. El hermano de Ricardo, Sí. fíjate vos. Y en el medio está también un jugador de 2 de mayo, ahora no me acuerdo el nombre. Después está el que está... ¿No era Maidana, Gasolero Maidana, ¿cómo le decían? El hijo de Victorio Maidana. Sí, allá está así, Chango. Chango Maidana. Sí, y después ahí está el hermano del que era del Consejo Deliberante también, era de la dirección de los madereros, del sindicato maderero, ¿cómo es? Bueno, ahora se me fue Después está mi hermano ahí, hincha fanático de Don Mario. De 2 de mayo. Y a la derecha de Jorge, mi hermano, está Brizuela, el goleador del equipo. Y otro hincha que siempre estaba. Vos me dijiste que uno de ellos era el hermano de Pedro Lescano. Pedro Lescano, sí. Ese era el más chico de todos, porque ellos eran 4 hermanos. Ajá. Sí, todos eran futbolistas. Todos futbolistas, ¿sí? porque... Pedro Lescano era arquero. Claro, Pedro era arquero. Sí, y yo vi. este era en la defensa jugaba. Una foto, ahí recorrían los bares del barrio Belgrano ahí y tomaban, pedían un cajón de cerveza. Un cajón para empezar. Cajón, sí. Como a la medianoche se terminaba el brindis. Bueno. Y esta imagen es de la agencia Ericsson. Exactamente, la agencia concesionaria Chevrolet, eso habrá sido el año 70. Eso me decía René Stelli, que él trabajó muchos años también ahí, que ese era cuando llegó la Twin Otter, creo que se llamaba la camioneta de Chevrolet. Sí. Y ahí el que está bajo el capó de la camioneta es Sandoval, el hermano de un Paulino. Después está Goren, que también trabajaba ahí, y
si no me equivoco, el que estaba detrás de Boren ahí era René. justamente. René Y también allá- andaba por ahí, sí, sí. Y yo allá sé. al fondo estaba Brasda, Estanislao, Estaño nomás le decían. Sí, porque hay otra foto que yo no traje, pero donde sí se lo ve a René, que estaba Sí, también ahí sí, arreglando. Sí, Era una entonces- parte de la camioneta y a la parte de atrás los camiones Bedford. Ah, cierto, Sí. sí, sí, sí. Sí, Hicieron roncha foto. también esos camiones acá, ¿eh? sí. Qué bárbaro. Bueno. Y esta foto es del señor Don Fernando Fernando Romberg. Romberg. Sí, señor. Él era muchos años, que era el chofer. sí. De Y la- también un tiempo trabajó desde la colonia acá y después quedó acá como chofer Ah, fijo ya de la quedó fijo línea de la línea de de acá colectivo. El Dorado, Ajá. sí, la zona Sí, céntrica. sí, esta es una foto más actual ya Sí. en colores, de los colectivos carrozados Fernando de Romberg, la sí, empresa señor. TC. Fernando contaba como él, cuando la gente venía en el colectivo, lo que traían la leche en las damas Juana, a veces él frenaba y Ah, y se rompía la dama Juana. se reventaba la Oh, dama Dios. Juana. Sí. Qué bárbaro. Él Y esta contaba. foto la semana pasada hemos presentado una también muy similar a esta, con la diferencia que en aquella foto se veía ahí el taxi de Julián, Sí, donde de TT Julián. de TT Julián, que él tenía una estanciera doble tracción. que en esa época si no tenía doble tracción directamente no. Sí, y él era el único que trabajaba cuando llovía, porque Y en esta foto se ve la ambulancia de la municipalidad. No se olviden que el SAMIC se crea en el año 71. Entonces, en esa época no había otro servicio, estaba el hospital ahí en el kilómetro 4, ¿no es cierto? Y después estaba la maternidad, que se daban algunos, y después los médicos sí, particulares. pero la ambulancia municipal estaba al servicio de la... Claro, entonces con esa ambulancia se les sacaba a los enfermos y se los embarcaba a su lugar de En origen, el colectivo ¿no es si cierto? no estaban tan graves. Claro, sí. si no estaban muy graves se los derivaba allí, o los que llegaban enfermos también se los También llevaban. le esperaban, sí al- señor. al- Y el chofer Verón a veces hacía doble turno, que vivía, era mi ¿Vos te acordás vecino. del nombre del chofer? ¿Quién era? Verón se llamaba. Verón. Sí. Ajá. Y casi toda una familia, o dos familias, trabajaban muchos años y se jubilaron Ah, en la municipalidad. en el hospital, sí. Yo el que me acuerdo era de Rengo Ramírez, que él manejaba el coche fúnebre de la municipalidad. Sí, sí. Pues tenía la Sí, municipalidad. sí. fíjate, Un por 4 alargado. en era así. aquella época la municipalidad tenía un servicio Sí, de fúnebre gratuito. Gratuito. Sí, y en este señor, momento y lo tiene. te llevaba, antes de eso te llevaba ya al cajón. pero ¿Cuántos claro, años pasaron y sin embargo la municipalidad no tiene ese servicio? Tampoco tiene un servicio de ambulancia. Fíjate cómo Sí, en ciertas cómo- cosas hemos el retrocedido. signo de los tiempos. Sí, así es. Sí. Bueno, hoy por supuesto está el SAMIC que está cubriendo Sí, ampliamente cubre todo, la demanda esta de la ambulancia, ¿no es cierto? Bueno, esta otra foto a mí me encanta. Es una foto que se sacó desde más o menos de la calle Paraguay, un poco más hacia el norte, ¿no es cierto? Sí. Y es la policía, la seccional primera de la policía de la provincia de Misiones acá en El Dorado, Exacto. sobre la calle Córdoba. Córdoba y Paraguay, digamos. Córdoba y sí. Paraguay, así Y es. En esos tiempos estaba todavía en pie el secadero de don Neno Gigliesi, de don Nazareno Gigliesi. Nazareno Gigliesi. Ahí en el medio de la foto. Sí. Ajá. Y fíjate que la construcción eran tipos iglú, el techo era de hormigón armado, Sí, sí. en forma, eran de semicírculo. Tipo la vivienda de Claro, allá que del era sur. para evitar de que la humedad no pase, si era plano iba a pasar, ¿no es Sí. cierto? Pero como era abovedado, no, el agua no, se no- descargaba hacia los laterales. se sí. descargaba sobre los laterales, así es. Y bueno, y allá atrás, como anécdota, en el secadero de don Neno, allí en ese lugar iba a dormir el cubano. ¿Te acuerdas del cubano? Sí, sí. Bueno, el cubano era una persona que vivía acá, era Un aventurero era. un aventurero que estaba, era cubano y vivía ahí en la plaza, vivía ahí en Del el 9. kilómetro 9 y Sí. había muchas teorías sobre el origen de él. Pero él iba y dormía allá en ese secadero. Y resulta que un día
había algunos chicos que hubo en todas las épocas, no gente mala. Él estaba tomado y le prendieron fuego. Nenito cabezudo, como decía. Le prendieron fuego la barba. Entonces, ¿qué pasó? Eso prendió como papel. Como papel, ¿no es cierto? Sí. Y eso se le produjo la quemazón en la zona de la cara y parte Sí, de la del cabeza. rostro, una infección. Bueno, y de ahí lo llevaron después al hospital y estuvo una semana agonizando y bueno, y después fallece. Sí. ¿No es cierto? Ahí sí terminó la historia del cubano. Del cubano. Bueno, esta otra es una foto que me dio Sebastián Erhardt, porque él la tenía como recuerdo de lo que hizo su padre, Sí. ¿no es cierto?, en la iglesia de San Miguel. Esas dos campanas que están todavía, que están hechas de madera, hasta el día de hoy están ahí, desde el año 43, 44. Sí, que el 43 que se inició. Claro, porque les cuento que la construcción de esa iglesia la hizo don Andrés Berle. Era un austríaco, mi vecino, yo me acuerdo que... El don papá de Andrés, Ernesto. El papá de Ernesto, de Cristina, de Elisa, todos. Éramos todos vecinos y nos criamos todos juntos. Y el techo de esa construcción, inclusive tuvieron muchos accidentes allí cuando se hizo el techo de la parte del salón en sí, ¿no es cierto? Y bueno, a la derecha se ve lo que fue originariamente los grados inferiores del Colegio San José. Ahí en ese lugar, cuando recién vino acá al Dorado, daba clase Gumersindo Esquivel. Sí. Y yo hice inclusive los 3 primeros grados, que era... En el Colegio San José, digamos. Sí, en el Colegio San Sí. José, inferior, primero, segundo y tercero, Sí. hice en esa construcción. Y ahí abajo, se ve, a la izquierda, ahí se ve un arco. Bueno, esa era una cancha de fútbol que había. Y luego me contaste que Sí. el que tenía el aserradero de enfrente, Fertel, Don Ferter plantó todos los lustrones, esos, y ese quedó como el espacio de festejo patronal. para las kermeses. Sí, exactamente, Que hasta ahora sí. creo que están esos árboles Sí, ahí. hay algunos ya resecados, pero hay Y esa muchos. cancha se trasladó más hacia el norte, o sea, más hacia abajo, sí. ¿no es cierto? Y donde actualmente está funcionando el Hogar Santa Marta. Exactamente. ¿Cierto? así Ahí, es, sí. Y en ese lugar también se fundó el Club 29 de septiembre. Así es, sí. Si yo habría ido a jugar ahí en esa... Sí. Es que todo lo Perfecto. único que había en esa época en el barrio era el Y fútbol. el hermano de tu muchacho, el camarista, era muy buen jugador, era un Ajá. crack Ajá. del equipo de 29. Bueno, esta es otra cosa que la gente que tenga una cierta edad la conoce y los chicos directamente no saben de qué se trata. Sí. Esa era la pintura que tenía el altar de la iglesia San Miguel, Sí. que luego se la tuvo que sacar cuando se hace... el Con concilio. esa imagen así se inauguró la iglesia. Ajá. Cuando se inauguró, eso ya estaba, muchos años Ya estaba. estaba, sí. Y después cuando hubo el cambio en el Vaticano... Claro, con el concilio ecuménico. Sí, con creo que fue el año... Ahí se borró eso. Claro, se tapó. tuvo que sacar todo, hubo una modificación de Sí, sacaban los retratos de los santos. Sí, así prácticamente es. se sacó todo. Y el que pintó eso era el Don Buc. Don Buc, sí. El Don padre Buc, que era el padre de era Boto. pintor de obras Sí, él era pintor de obras. sí. Y estaba su hijo que después fue chapista, ahora vive en Suiza. Exactamente. Corredor de carrera, de moto. Sí. Y él a su vez, pero él no estuvo solo en esa... No, él tenía el ayudante era un hermano alemán que trabajaba en la iglesia ahí como voluntario. Sí. Y entre él- los dos pintaron. Él Sí, era también medio de porque pintor. ellos tenían que hacer todo un caballete montado Por al fijo. supuesto, aparte eso era alto. Altísimo, digo, 8 metros. Sí. Por ahí debe tener... Pero sí, era una obra de arte. muy lindo. Yo recuerdo San que Miguel con el diablo. algunas veces iba a misa y me entretenía mirando lo que era esa pintura. Sí. Increíble.
Bueno, esta otra es una imagen que muy pocos se deben imaginar de qué se trata. Esto era el Samik El Dorado cuando comenzó su construcción. Fíjate los elementos con que contaban para hacer semejante obra. No se ve maquinaria ahí. Fíjate que ni siquiera se ve que no. Ahí yo lo que me acuerdo, Roberto, era una mezcladora que se movía con un motorcito a nafta. A nafta. Sí, ese era ahí. Después era todo esfuerzo humano, Todo esfuerzo con los humano. baldes. Cada ayudante de albañil tenía que llevar 2 baldes llenos de cemento para ir haciendo el encofrado todo. Bueno, estábamos viendo esta mañana con Lelo que esta foto tiene que haber sido más o menos ahí por el año 55 o hacia Algo así, sí, atrás. sí. ¿Por qué? Porque había una foto del año 55 donde ya se veía la construcción del Samik Sí. con el techo. El vamos a esqueleto, decir. sí. Con el esqueleto. Sí, no estaba todavía. digamos, sí. Fíjese, desde esa época se tardó hasta el año 71. Hasta que se Claro. inauguró. Yo en el año 64, más o menos, íbamos a jugar ahí en el Samik, y yo recuerdo que la construcción en sí, la parte gruesa, todo lo que era la parte del cemento, vamos a decir, las losas, todo eso ya estaba todo listo. Todo. Sí, todo revocado, todo. Sí, todo eso ya, inclusive pues, las escaleras estaban todas listas, nosotros Sí. subíamos bajábamos hasta al Tenía subsuelo. un lindo panorama. Se sí. veía todo, sí, me Sí. acuerdo, una hermosura. Uno miraba lo primero, el más lindo era el colegio San José y la iglesia que se Claro, veía. así es. Sí, señor. Bueno. Y esta otra imagen, para que la gente vea de que siempre se practicó deportes acá en El Dorado. Este era uno de los deportes que luego después tuvo un bajón, ¿no es cierto? Pero en aquella época era muy común la carrera de bicicleta. Sí. Esta foto fue sacada ahí frente al Sanatorio Budenberg, más o menos, para que la Sí, gente tenga señor. una idea. En esa época era Barenicia y Andrulkovic. Exacto, agente 210, sí. Y tenían también venta de heladera, artículos así, la competencia Sí, de electrodomésticos, sí. Y este fue el Gran Premio Barenicia, que se corrió ahí en ese lugar. Y yo me acuerdo bien que Francisco Urbanek, que era mi suegro, estaba metido también en esta... En la comisión. No sé si la comisión, pero se lo ve él ahí en la foto, ¿no es cierto? Donde era como una especie de organizador también de esos premios. Bueno, hemos llegado ya a la última foto del día de la fecha. Creo que hemos cumplido más o menos con las expectativas de tener imágenes interesantes que a la gente le llame la atención y que le traigan buenos recuerdos. Reitero de que nosotros la semana que viene comenzamos con imágenes del barrio Belgrano. La idea es, repito, de hacer 2 programas, ¿no es cierto? Dividir en 2 porque para aclarar lo máximo posible todo lo que es los antecedentes históricos de ese populoso barrio. Yo creo que hay mucha gente que va a tener interés en que se vea sus antecesores, dónde él vivía. De ahí ha salido mucha gente capacitada y se desarrollaban infinitas actividades. Mucha gente muy importante Así es. se criaron en el barrio No Belgrano. vamos a comentar nada más porque eso vamos a dejar para la próxima. Sí, si no vamos a relatar todo. Bueno, así que entonces nos vemos la semana que viene si Dios quiere. Si Dios quiere, también vamos a estar juntos para poder mostrarle una parte de la historia de mi querido barrio Belgrano, porque ahí me crié yo. O sea, mal crié. Muchas gracias.